En una montaña llamada Wild Wolf, conocida como un coto de caza familiar para aventureros novatos, un hombre de mediana edad estaba recolectando hierbas diligentemente. Después de un tiempo, había recolectado lo suficiente para completar su misión e incluso se quedó con una parte. Por importar, ese hombre era Kane, un aventurero de rango D con más de 20 años de experiencia en la recolección de hierbas. Antes de regresar al gremio, Kane decidió realizar una ofrenda ritual a la diosa de la montaña. Colocó manojos de hierbas silvestres y algunas ramitas de salvia lobo ante una pequeña estatua de la deidad que había construido en el santuario. Aunque no estaba seguro de si la diosa de la montaña realmente lo escuchó, Kane aún mantenía una tranquila esperanza. De repente sopló un viento frío que hizo crujir las hojas de un peculiar árbol cercano. Kane se quedó helado de sorpresa, preguntándose si el árbol habría aparecido de la nada. A pesar de años de vagar por estas montañas, nunca lo había visto antes. De repente cayó una fruta. Kane se inclinó, lo inspeccionó de cerca y se dio cuenta de que era la fruta de la resurrección. No solo era el ingrediente clave para las pociones de avivamiento, sino que también era inimaginablemente valioso. Prente pillore. Momentos después, el árbol quedó envuelto en una niebla misteriosa y desapareció lentamente. A medida que la situación se asimilaba, Kane sintió que perdía la compostura. Vender esta fruta podría comprarle la casa de sus sueños que siempre había deseado, brindar ayuda a los necesitados y finalmente permitirle retirarse de las aventuras. Pero justo cuando surgieron los recuerdos de sus aventuras pasadas, una voz lo devolvió al presente. De pie frente a él estaba una chica llamada Altena, con lágrimas en los ojos. En el momento en que vio la fruta de la resurrección en la mano de Kane, rompió a sollozar. Desesperada por salvar a un amigo al borde de la muerte, Altena le rogó que le diera la fruta. Buscó a tientas en su bolso tratando de ofrecerle algo de dinero a Kane. Tentai tenselu tanto. Pero lo único que le quedaba eran 3 monedas de plata. El pánico se extendió por su rostro al recordar que la mayor parte de sus fondos se habían destinado a comprar otros ingredientes para la poción de avivamiento. Al ver su miedo y desesperación, la mente de Kane recordó un recuerdo doloroso, un momento en el que él también carecía del dinero y los recursos para salvar a alguien que amaba. Sin dudarlo, Kane le entregó a Altena la fruta de la resurrección. Ella lo miró fijamente con incredulidad, atónita de que él renunciara a una oportunidad que le cambiaría la vida para ayudarla. Kane le dijo gentilmente que nunca abandonara a su amiga. Al ver la duda en sus ojos, Nemtortate, él sonrió y aceptó las 3 monedas de plata como un intercambio simbólico. Acariciando ligeramente su cabeza, Kane instó a Altena a darse prisa y salvar a su amiga antes del atardecer. Luego se dio vuelta y comenzó el viaje de regreso al gremio, dejando a Altena sola en el bosque. Cuando Kane desapareció de la vista, Altena dejó escapar un profundo suspiro de alivio y abrazó con fuerza la fruta de la resurrección contra su pecho. A la mañana siguiente, el posadero notó que Kane parecía inusualmente alegre. Penta explicó que había ganado un poco de dinero extra el día anterior y lo celebró con un grupo de aventureros de rango C después de que derrotaron a un oso enorme. Kane sonrió y describió el abundante festín de carne asada que había disfrutado. El posadero bromeó diciendo que tal vez los dioses lo estaban cuidando, aunque todavía no le habían enviado una esposa.
Cain se rió de buena gana y salió. Cuando ingresó al gremio de aventureros en la ciudad de Earn, lo recibieron las burlas habituales. Otros aventureros se burlaron de él, llamándolo recolector de césped por sus años de estar atrapado en el rango D. Pero de repente, Helena, la recepcionista del gremio, lo llamó, silenciando a la multitud. Anunció que Cain había recibido una solicitud especial, nada menos que del famoso grupo de rango S, Rosen Maidens in Bloom. Cain quedó atónito. Ni siquiera había oído hablar de las Rosen Maidens in Bloom. Helena explicó que el equipo estaba formado por 3 miembros: el Santo Puro, la Bruja Todopoderosa y la Princesa Espada Rápida, aclamado como el grupo más fuerte en todo el continente de Auria. Actualmente estaban en Earn para una misión importante. Escéptico, Cain preguntó si había habido un error. No podía creer que alguien como él fuera llamado alguna vez por aventureros de rango S. Quizás, sugirió, la invitación estaba destinada a alguien con el mismo nombre. Helena admitió que había pensado lo mismo al principio. No queriendo causar más molestias a Cain, se disculpó por la atención innecesaria. Temosa por Porehini, Cain aprovechó el momento para pedir su tipo de trabajo habitual. Helena le entregó una solicitud de la iglesia pidiendo ingredientes para preparar pociones, una tarea recompensada con una sola moneda de plata. Era precisamente el tipo de trabajo que nadie más quería, pero que encajaba perfectamente con Cain. Temprentario tento. Mientras tanto, en la sala de consulta del gremio, Helena se inclinó en tono de disculpa ante la princesa Anastoria. Explicó que no había logrado convencer a Cain. Parecía que la chica que Cain conoció en el bosque el día anterior no era otra que la princesa Espada Rápida, que lo había buscado en busca de ayuda. Sefiria, la Santa Pura, preguntó gentilmente si Cain tenía alguna razón específica para rechazar su invitación. Maya, la Bruja Todopoderosa, fiel a su nombre, descartó el asunto por completo y sugirió que se rindieran. Con una sonrisa traviesa, abrazó a Anastoria y se burló de ella por estar tan preocupada por Cain. Loki, su estratega, propuso a Anastoria intentar acercarse a Cain una vez más. Anastoria consideró la idea hasta que su mirada se posó en Helena. Helena rompió el silencio y explicó que Cain siempre aceptaba solicitudes de la iglesia, aunque las recompensas eran escasas. Ella compartió que la iglesia tuvo problemas económicos, lo que también afectó al orfanato que apoyaba. Las pociones mantuvieron a flote la iglesia, pero sin la dedicación de Cain a recolectar hierbas, tanto la iglesia como el orfanato habrían cerrado hace mucho tiempo. Tempase. Al escuchar esto, Sefiria no pudo contener las lágrimas. Anastoria escuchó con incredulidad y criticó a Cain por no exigir un precio más alto por sus contribuciones. Incluso acusó a Helena de explotar a Cain para su propio beneficio, sugiriendo que usó su encanto como una mujer mayor manipulando a un tonto de buen corazón. Aunque furiosa, Helena se mordió la lengua, pensando que la princesa no era más que una mocosa arrogante. Para evitar conflictos, ella permaneció en silencio. Maya, siempre pragmática, intervino y sugirió que la princesa pidiera a su familia que le brindara apoyo financiero y resolviera el problema de una vez por todas. Anastoria se enfureció e insistió en que tirar dinero al problema no le haría ganarse el respeto de Cain. Ella reveló que había visitado la humilde casa de Cain y vio sus empobrecidas condiciones de vida. A pesar de eso, él le había dado el fruto de la resurrección sin dudarlo. Sabía que Cain nunca aceptaría su dinero.
Zephyria se unió al acalorado intercambio, declarando entre lágrimas que le debía la vida a Cain. Maya se impacientó, apartó a los otros dos y les recordó que su objetivo original era disfrutar del té con mujeres elegantes. Por eso se opuso firmemente a la idea de permitir que un hombre se uniera a su equipo. A pesar de las protestas de Maya, Anastoria permaneció imperturbable e insistió en que tenía un plan. Mientras tanto, en Wild Wolf Mountain, Cain estaba ocupado recogiendo ajos silvestres. Después de recolectar lo suficiente, consideró pasar por el pequeño santuario, pero decidió no hacerlo, pensando que el fuerte olor del ajo no era adecuado como ofrenda. En su camino hacia abajo, inesperadamente se encontró con un grupo de duendes. Como era de esperar, planeó tomar otra ruta, sabiendo que no podría manejar a tantos de ellos solo. Cain murmuró para sí mismo, preguntándose si los frecuentes avistamientos de duendes cerca de la aldea eran mera coincidencia. Comenzó a considerar la idea de formar un equipo para eliminarlos. De repente se encontró cara a cara con un dragón amenazador. El miedo se apoderó de él, haciendo casi imposible mantener la compostura. Por otra parte, Anastoria reveló con entusiasmo que todo esto era parte de su plan para ayudar a Cain a subir de rango. Maya gimió de arrepentimiento, lamentándose de no haber impedido que la princesa atrajera al dragón a la montaña. Ella señaló que con el equipo actual de Cain no tenía ninguna posibilidad contra semejante monstruo. Zephyria, sin embargo, expresó confianza en las habilidades de Cain, y Anastoria estuvo de acuerdo, insistiendo en que podría triunfar sin siquiera atacar al dragón. Maya se rascó la cabeza con incredulidad, encontrando absurdo que la princesa tratara al feroz dragón como a un lagarto inofensivo. Mientras tanto, Cain corría para salvar su vida, con el dragón rugiendo detrás de él. Por entraus, los duendes, atrapados en el caos, se unieron a la persecución, corriendo incluso más rápido que Cain para escapar de la bestia. ¿Para qué? En medio del pánico, Cain vio una espada de mitril brillando en el suelo, claramente plantada por Anastoria. Lo agarró, vacilando mientras se preparaba para enfrentar al dragón, pero el instinto de huir venció su coraje. Anastoria observó, atónita, mientras Maya sacudía la cabeza. Habiendo predicho este resultado, el dragón continuó su implacable persecución hasta que Cain tropezó, esquivando por poco sus mortales mandíbulas. Cain se puso de pie y se dio cuenta de que, sin querer, había guiado al dragón hacia la aldea en la base de la montaña. En ese momento, una voz misteriosa resonó en su mente, instándolo a proteger la aldea. Agarrando la espada con fuerza, Cain se puso de pie, con determinación brillando en sus ojos, mientras las tres mujeres observaban desde lejos, cada una con una expresión diferente. El doloroso recuerdo volvió a surgir. Cain se lanzó a la batalla, pero su espada se le escapó de las manos. El dragón rugió enviándolo al suelo. En ese instante se abalanzó sobre él, mientras las chicas observaban ansiosamente desde lejos. Cain vislumbró su espada, brillando, flotando en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la sangre salpicando hizo eco cuando la hoja se hundió en el cráneo del dragón. Cain todavía se preguntaba si la bestia estaba realmente muerta, hasta que dejó escapar un último rugido y luego se desplomó. Mirando sus piernas temblorosas, no podía creer lo que acababa de suceder. Maya lo vio como un milagro. Cain había golpeado el punto débil
del dragón por casualidad. Anastoria, sin embargo, insistió en que Cain deliberadamente no había logrado cambiar el rumbo a su favor y que era un espadachín que el mundo aún no había reconocido. Maya pensó que Zefirya estaría de acuerdo con ella, pero Zefirya susurró que Cain había sido bendecido por la protección divina. Después de la victoria de Cain, Anastoria le preguntó a Maya si ahora lo aceptaría en el equipo. Para convencerla completamente, la princesa enfatizó que con una espada de Mithril, Cain mejoraría sus habilidades de lucha y la recompensa por matar al dragón le ayudaría a mejorar su equipo. Emocionada, Anastoria declaró que algún día Cain se convertiría en un espadachín legendario como ella. En ese momento, Cain escuchó la voz de una hechicera, haciendo que las chicas huyeran rápidamente de la escena, dejando a Cain preguntándose si solo se lo estaba imaginando. En ese momento, Cain recordó la misteriosa voz que había escuchado durante su batalla con el dragón. Sintió algo extraño, como si alguien le hubiera otorgado un nuevo poder. Creía que debía haber sido un regalo de la diosa. Consideró agradecerle adecuadamente, pero luego se preguntó qué hacer con el cuerpo sin vida del dragón. Al día siguiente, Helena bostezó repetidamente mientras asignaba tareas a los aventureros. Cain entró y notó que parecía agotada. Cuando él le preguntó si era por evaluar el cadáver del dragón, ella respondió que no, ya que otro departamento se estaba encargando de eso. Helena explicó que había estado trabajando horas extras para terminar las tareas de recepción. Hablando de anoche, Helena mencionó que Anastoria se había puesto furiosa cuando se enteró de que Cain no sería ascendido, a pesar de haber matado al dragón. La princesa había exigido una reunión con el maestro del gremio para aclarar las cosas, pero Helena enfatizó que Cain solo informó haber encontrado el cuerpo del dragón en la montaña. Anastoria se opuso de inmediato, insistiendo en que había presenciado todo de primera mano y que no se lo estaba inventando. Cuando la princesa insistió en que Helena hiciera algo para asegurar el ascenso de Cain, Helena se disculpó y le preguntó: ¿y si ese dragón medio muerto hubiera matado a Cain? Agregó que durante la evaluación encontraron daños internos graves en los órganos del dragón. Ante esto, Zefirya se mostró visiblemente preocupada, mientras Maya permaneció en calma, incluso sugiriendo que el dragón había tenido suerte de no morir a manos de Anastoria. Helena también mencionó la espada de Mithril que ya había preparado, y la princesa admitió que la había arreglado, pero no del todo. También enfatizó que el manejo de la espada de Cain era excepcional. Helena le recordó que el gremio siempre se adhirió al sistema de clasificación para reflejar con precisión la verdadera fuerza de los aventureros. Cuando vio a Anastoria furiosa, Helena señaló que en una reciente misión de rango S, la vida de Zefirya había estado en grave peligro. Añadió que si bien Anastoria era una hábil espadachina, no podía proteger a su propio equipo, y si Cain fuera arrastrado a una misión de nivel superior, su vida estaría en riesgo. Helena le suplicó a Anastoria, pidiéndole que la dejara continuar protegiendo a los aventureros del gremio bajo su guía. De vuelta al presente, Cain sacó a Helena de sus pensamientos. Ella rápidamente se disculpó y le entregó su recompensa por descubrir el cadáver del dragón. 6.000 de oro, convertidas en 6 monedas de platino. Prensen parece Pau. Al ver la tranquila reacción de Cain, Helena se sorprendió. Cain explicó que de hecho estaba algo abrumado por la gran suma creada mediante alquimia avanzada. Era la primera vez
que veía semejante dinero, ya que estaba acostumbrado a ganar una sola moneda de plata después de 3 días de trabajo. Un momento después, Helena mencionó que habían encontrado al dueño de la espada de Mithril, pero el propietario, más específicamente Anastoria, había enviado un mensaje para que Cain pudiera quedárselo, ya que había comprado uno nuevo. Mientras Helena encubría las excusas de la princesa, no se dio cuenta de que eso hacía que Cain se sintiera incómodo. Cuando Cain pasó por la iglesia, todavía no podía creer las 6 monedas de platino y la espada de Mithril que acababa de recibir. Trensekte, al decidir visitar el orfanato, escuchó a la hermana Silvia, una monja elfa de la parroquia de la ciudad de Ern, suplicando más tiempo para pagar la deuda de la iglesia. Kurs, un hombre grande y corpulento del grupo, sacó un frasco de poción que estaban vendiendo y lo rompió frente a ella. Sugirió que Silvia podría saldar su deuda de otra manera. Agarrando su mano, le levantó la barbilla y le dijo que, como elfa de alto rango, fácilmente podría ganar 200 de oro en una noche. Silvia apartó su mano, recordándole que era monja. La mirada de Kurs luego se dirigió a los niños huérfanos que observaban desde atrás, pensando que estarían dispuestos a proteger la iglesia en su lugar. Antes de que las cosas pudieran empeorar, Cain intervino justo a tiempo. Su presencia se notó inmediatamente cuando el grupo lo reconoció como Snakehead, un miembro del infame clan Viper de 2 cabezas. Circularon rumores sobre sus turbias actividades y Cain se preguntó qué querían con Silvia. Una mirada fría de Snakehead fue suficiente para enviarle un escalofrío por la espalda. Jinx, un hombre de pelo largo del grupo, le aconsejó a Cain que siguiera recogiendo hierbas y se mantuviera al margen de esto. Hers, otro miembro, reconoció a Cain como quien encontró el cadáver del dragón en la montaña. Prempasir exigió a Cain que pagara las 200 monedas de oro que la iglesia debía, plenamente consciente de que la deuda real era mucho mayor. Cain preguntó cuánto era la deuda total, y Snakehead reveló que la iglesia les debía 6,000 de oro. Jinx se burló, dudando que Cain tuviera los medios para pagar, pero Cain sacó 6 monedas de platino, suficientes para saldar toda la deuda. Aunque claramente disgustado, Hers no tuvo más remedio que presentar un contrato según las instrucciones de su jefe. Snakehead enfatizó que su familia era una operación legítima de usura y le aseguró a Silvia que no causarían problemas si la deuda se pagaba a tiempo. Se disculpó con Silvia por el inconveniente y le recordó que acudiera a ellos si necesitaba ayuda financiera. Cuando se fueron, Cain se desplomó en el suelo, lo que provocó que Silvia corriera preocupada. Ella se disculpó y prometió encontrar una manera de pagarle, pero Cain la tranquilizó diciéndole que le debía por criarlo en el orfanato. Cuando hablaron de la gran deuda de la iglesia, en Iseropasice, Silvia explicó que algunos miembros del clan se llevaban una parte de las ganancias de los niños huérfanos vendiendo souvenirs en la plaza. Afirmaron que se trataba de un impuesto impago de hace 100 años, el llamado cuota de alquiler. Cain estaba furioso, incapaz de entender por qué tenían que ser responsables de algo así. Sospechaba que el clan estaba confabulado con el gobierno local para fabricar excusas de evasión fiscal. Silvia se disculpó nuevamente y explicó que esa era la razón por la que Cain siempre había recibido recompensas bajas. Al escuchar esto, Cain se dio cuenta de que el clan no solo buscaba dinero, estaban apuntando a Silvia. Ella mencionó que tenía buenas noticias, pero en ese momento
Los niños rodearon a Kane, cortando la conversación. Kane tranquilizó a los niños, todavía conmocionados por el incidente anterior, y agradeció a Kid el mayor por cuidar a los más pequeños. Después de charlar y recordar, Kane los invitó a una comida ligera. De pie en la puerta, Maya y Zephyria admiraron la sinceridad de Kane, mientras Anastoria estaba furiosa, sintiendo que debería haber usado el dinero para mejorar su equipo. Pronto decidieron tomar medidas contra la pandilla de Snakehead. En otra parte, los matones discutieron cómo Kane había arruinado sus planes. Aún así, siguieron vigilando a los niños, confiando en que Sylvia pronto acudiría a ellos en busca de ayuda. Uno de los subordinados de Snakehead sugirió eliminar a Kane antes de que arruinara sus planes nuevamente. Sin embargo, Snakehead negó con la cabeza, advirtiendo que matar a otro aventurero sería un delito grave. Esto tomó a todos por sorpresa. Ninguno esperaba que él pensara de esa manera. Snakehead luego informó a su tripulación que había habido múltiples informes de monstruos apareciendo en la montaña Wolf Ferry, lo que provocó la muerte de varios aventureros. Con una expresión amenazadora, silenciosamente comenzó a planear cómo eliminar sus problemas mientras protegía su reputación. Maya le preguntó a Anastoria si debían actuar ahora, pero ella respondió que debían observar los movimientos de la pandilla por un tiempo. La princesa de repente se dio cuenta de que una vez que Kane superara a los aventureros de rango C, sin duda sería ascendido. Maya advirtió que Elena comenzaría a quejarse si seguían interfiriendo, pero a Anastoria no pareció importarle, jurando que haría que todos reconocieran el verdadero potencial de Kane. Maya entonces notó que Zephyria no estaba por ningún lado. En el orfanato detrás de la iglesia, los niños comieron felices la fruta fresca que Kane había traído. Para mostrar su gratitud, Sylvia le dio un frasco de antídoto y un frasco de poción curativa, los artículos más valiosos que vendió la iglesia. Kane se negó, pero Sylvia reveló que tenía la intención de regalarle estas pociones mucho antes del incidente con el clan. Finalmente aceptó, haciendo una señal a los niños para que le dieran algo más. Unos minutos más tarde, Kane recibió una corona de flores, algunos juguetes, cartas y otros pequeños tesoros. Conmovida por los gestos sinceros de los niños, Mima les agradeció con emoción. Después de guardar los regalos en su cofre del tesoro, Kane le preguntó a Sylvia sobre las buenas noticias que había mencionado. Con entusiasmo, Sylvia explicó que la Santa Pura estaba realizando una peregrinación por todo Earntown. Parecía ser famosa por su amabilidad y la ayuda que ofrecía a las iglesias dondequiera que visitaba. Al escuchar esto, Kane sintió que el nombre le sonaba familiar, como si lo hubiera escuchado antes en alguna parte. En ese momento, Zephyria entró y se acercó a él. Notó que su rostro estaba ligeramente sonrojado y la distancia entre ellos se hizo más pequeña. De repente, Zephyria declaró que Kane era su destino y prometió dedicarle toda su vida. Kane, abrumado por su cercanía, luchó por pensar con claridad. Dudando, le preguntó su edad. Cuando dijo que solo tenía 13 años, Kane volvió a la realidad. Entre los niños inocentes, Kane le dijo gentilmente a Zephyria que con tal diferencia de edad sería difícil desarrollar cualquier tipo de relación temporaria. Aturdido y buscando las palabras adecuadas, Kane recurrió a Sylvia en busca de ayuda. Sylvia rápidamente reconoció
la verdadera identidad de Zefirya y se inclinó respetuosamente, llamándola la Santa Pura. Al darse cuenta de quién era realmente Zefirya, Cain inmediatamente se disculpó, demasiado avergonzado para mirarla a los ojos, y se arrodilló. Con ojos llorosos, Zefirya les dijo que no necesitaban inclinarse. Silvia le susurró a Cain, revelando que Zefirya era la hija del sumo sacerdote de la iglesia Adia Regius. También mencionó que la prueba de la santa podría hacer que su conversación fuera incómoda. En ese momento Anastoria irrumpió en la habitación, enfrentándose a Zefirya y proclamando que le había entregado su corazón a Cain. Temolias en tu país, exasperada por las acciones irreflexivas de ambos, Maya, enojada, usó magia para levantarlos en el aire. Cain llamó a Maya y le preguntó sobre la verdadera naturaleza de su relación con Zefirya. Maya confirmó que ella y Zefirya eran solo amigas y se disculpó por causar el disturbio. Todavía de muy buen humor con Cain, Maya le dijo a Silvia que Zefirya le había informado a su padre sobre la situación de la iglesia, por lo que ya no necesitaba preocuparse más. Antes de causar más caos, Maya sacó al grupo y se despidió. Mientras se marchaban, Cain se preguntó si alguna vez había conocido a Anastoria. En la mejor posada de la ciudad, Zefirya anunció que usaría el juramento de la Santa Pura contra Cain. Antes de que Anastoria pudiera malinterpretarlo, Maya rápidamente explicó que la ceremonia era similar a una bendición, donde una monja otorga poder divino al héroe de su elección, mejorando su fuerza. Sin embargo, el ritual solo podía realizarse una vez. De repente, Maya empujó a Zefirya sobre la cama, exigiéndole que le otorgara el poder a Anastoria en lugar de a Cain, para mejorar sus posibilidades de derrotar al enemigo. Zefirya respondió que el poder puro por sí solo no podía derrotar al mal, pero un corazón puro podía marcar la diferencia. Por eso había elegido a Cain antes que a su amiga. Furiosa, Maya estaba a punto de discutir, pero Anastoria la interrumpió y estuvo de acuerdo con la decisión de Zefirya. Destacó que Cain era un espadachín prometedor, más fuerte que ella. Con una mirada seria, la princesa añadió que sin la fe de Zefirya en él, no habrían llegado tan lejos. Maya, todavía escéptica sobre la capacidad de Cain para proteger un reino entero, señaló que difícilmente podría protegerse a sí mismo. Anastoria le recordó a Maya lo que Helena había dicho sobre Cain, alguien que siempre deja su espada, una señal de un talento incipiente en el manejo de la espada. Aunque Maya no entendió completamente las palabras de Helena, de mala gana decidió posponer el juramento y declaró que de ahora en adelante no podían conocer a Cain sin su consentimiento, lo que hizo que Zefirya pusiera mala cara de frustración. Mientras continuaba la discusión, estaba claro que Maya se estaba cansando. Por un breve momento imaginó a Cain uniéndose a su grupo, incluso planeando convertirlo en un asistente especial, pero Anastoria rápidamente la devolvió a la realidad, recordándole que mañana sería un gran evento. A la mañana siguiente, en Wild Wolf Mountain, Cain visitó el templo y habló con la diosa, compartiendo los regalos de los niños y la mejora del clima después de que el malvado dragón fuera derrotado. Como de costumbre, oró por la protección de la diosa. Por casualidad encontró una armadura al lado del templo, junto con una carta dirigida al héroe débil. En lugar de tomarlo, Cain optó por usar la armadura. Unos segundos después, una flecha se disparó directamente hacia él. Los subordinados de Snakehead emergieron, ansiosos por derrotar a Cain.
Mientras intentaba darle sentido a la situación, Jinx atacó y se lastimó la pierna. Apuntaron implacablemente a sus puntos desprotegidos, haciendo que Kain se diera cuenta de que su verdadero objetivo era matarlo. En medio de la pelea, Kain les recordó que sus acciones eran ilegales. Jinx se burló, afirmando que si moría, culparían a los monstruos del bosque. Para ganar tiempo, Kain arrojó un poco de polvo a los ojos de Jinx y huyó. Tentacins. Enfurecido, Jinx juró matar a Kain y vender a todos los huérfanos del campamento hasta que no quedara ninguno. Kain creía que su familiaridad con el bosque le ayudaría a escapar, pero le sobrevino la desgracia. Empezó a sentirse mareado y se desplomó. Jinx se burló de él, alardeando de por qué su clan se llamaba Víboras de Dos Cabezas. Resultó que el hacha con la que Jinx lo había golpeado antes estaba cubierta con un veneno especial. Mientras el veneno se extendía, paralizando su cuerpo, Sylvia y los huérfanos pasaron por la mente de Kain. Una voz misteriosa lo despertó sobresaltado. Momentos después, Jinx notó que la hierba crujía y blandió su hacha apresuradamente. Pero solo encontró aire vacío. Al instante, una espada atravesó su pecho, borrando la sonrisa engreída de su rostro. Kain le recordó a Jinx que la poción de la iglesia había salvado innumerables vidas. En ese momento apareció Kurz, burlándose de que Jinx no era mejor que un aventurero de rango D. Kurz advirtió a Kain que estaban en niveles diferentes y luego declaró que Kain pronto encontraría su fin. En un instante comenzó la batalla entre un aventurero de rango C y un aventurero de rango D. Kurz rápidamente tomó ventaja, burlándose de Kain por sus débiles ataques. Arrogante, Kurz desató un poderoso golpe, pero Kain logró bloquearlo justo a tiempo. Kurz se burló de que Jinx había sido ascendido recientemente al rango C, mientras que Kain se había estancado durante años. Apretando los dientes, Kain replicó que Kurz no merecía ser llamado aventurero. Él. Incluso con su espada de mithril más fuerte que el arma de Kurz, Kain carecía de la fuerza física para dominarlo. De repente, Kurz pateó a Kain, haciéndole perder el equilibrio. Confesó haber matado tanto a hombres como a monstruos. Luego lanzó otro golpe salvaje. Frente a un asesino experimentado, Kain se dio cuenta de que estaba en peligro real. Furioso, Kurz condenó a Kain por atreverse a llamarse a sí mismo un aventurero, afirmando que lo único que hacía era recoger hierbas y aferrarse a una ingenua creencia en la justicia. Kain se estrelló contra un árbol, dejando a Kurz listo para dar el golpe final. Pero en ese momento, Kain de alguna manera bloqueó el ataque de Kurz. Kurz luego reveló que él fue quien había atacado a la iglesia por orden de su jefe. Declarando con confianza su inminente victoria, amenazó con que Kain nunca volvería a ver a Sylvia ni a los niños. En un contraataque, Kain le dio una patada en el estómago a Kurz y le arrojó algo. Kurz lo cortó furiosamente, pero inmediatamente fue rodeado por un extraño humo con olor a ajo. Desorientado, tropezó y se estrelló contra un árbol, lo que provocó que le llovieran piñas. Aprovechando el momento, Kain cargó hacia adelante, creyendo que había terminado la pelea. Pero Kurz se negó a rendirse y levantó su espada una vez más, como si las piñas se convirtieran en los improbables aliados de Kain. Golpearon a Kurz y le hicieron soltar su arma. Jadeando, Kain supo que su espada de mithril le había salvado la vida. Sin él,
hace tiempo que se habría unido a sus camaradas caídos. Después de la terrible experiencia, Kane decidió posponer la recolección de hierbas hasta mañana, sin estar seguro de qué podría intentar el clan a continuación. Se apresuró a ir al gremio para informar del incidente, donde Anastoria saltó de alegría, aliviada de haber sobrevivido ilesa a la feroz batalla. Luego, Zefiria preguntó sobre las piñas y Maya explicó que provenían de un árbol bajo el cual los niños jugaban a menudo o usaban como decoración. Curiosa, Anastoria le preguntó a Maya si había usado magia para hacerlos caer, pero Maya lo negó. Esto solo profundizó la admiración de la princesa por Kane, convencida de que él lo había planeado todo. Abrumada por la curiosidad, Anastoria golpeó el tronco del árbol, pero nada cayó, dejando a Maya desconcertada. Mirando a Zefiria, Maya notó que las lágrimas corrían por su rostro. Zefiria creía que la intervención divina había protegido a Kane una vez más en su momento de necesidad. Maya simplemente se rió entre dientes, descartando la idea, y recordó a todos que todavía tenían asuntos pendientes. En el gremio, Helena le aseguró a Kane que no enfrentaría ningún problema desde que el clan Viper inició el conflicto. Ella le aseguró que el gremio confiaría en su relato detallado y que los superiores revisarían todo a fondo. Aún así, Kane no pudo evitar su inquietud. Helena expresó su alivio al verlo regresar sano y salvo al gremio. El rostro de Kane se sonrojó mientras miraba hacia abajo, agradeciéndole su preocupación. Mientras tanto, el personal del gremio llevó a cabo una investigación exhaustiva del incidente. A Kane le preocupaba que Snakehead pudiera escapar de la responsabilidad mediante argumentos astutos, tal vez enmarcando el incidente como un caso aislado causado por subordinados rebeldes. En la sede del clan Viper, Snakehead ordenó a sus hombres que permanecieran ocultos hasta que la situación se calmara. 2 de ellos protestaron por temor a que otras organizaciones vieran su silencio como una debilidad. Pero antes de que la discusión se intensificara, llegaron invitados no invitados. Los miembros del clan intentaron contener a los intrusos, pero Anastoria los derribó sin esfuerzo con un solo golpe. Al presenciar su poder, Snakehead comenzó a sospechar que era una espadachina mejorada mágicamente, pero no tardó mucho en darse cuenta de que ella era una oponente realmente formidable. Sin perder el tiempo en una pequeña charla, Anastoria exigió saber por qué seguía apuntando a Kane. Después de algunas evasiones, Snakehead finalmente confesó que no podía pasar por alto lo que Kane les había hecho a sus hombres. Con una mirada asesina, Snakehead se abalanzó sobre Anastoria, empuñando 2 espadas y afirmando que no evadiría su ataque. Anastoria desenvainó su espada y destrozó sus espadas con un movimiento limpio, dejándolo atónito. Se quedó boquiabierto al darse cuenta de que ella empuñaba una espada divina, la hoja carmesí grabada con la insignia real, Durandana, una de las 3 espadas legendarias que existen. En ese momento, el trío se presentó con orgullo como Rosen Maiden Bloom. Al darse cuenta de que su clan no tenía ninguna posibilidad contra un equipo de rango S, Snakehead luchó por mantener la compostura. Se disculpó por atacar a Anastoria y rápidamente pasó a una estrategia de defensa legal. Él la acusó de invadir su sede, afirmando que sus acciones eran legales y tenían como único objetivo recuperar los impuestos eclesiásticos impagos. Además, exigió una indemnización por los daños causados por su visita no anunciada, con la esperanza de cogerla desprevenida.
Sin inmutarse, Anastoria presentó con calma un documento que le otorgaba autoridad para realizar una investigación independiente, apretando el lazo alrededor del argumento de Snakehead. Maya dio el golpe final, declarando que tenía plena autoridad para arrestar a Snakehead en cualquier momento. El sudor goteaba de su rostro cuando Maya anunció sus poderes para detener, procesar e incluso ejecutar castigos en el acto si fuera necesario. Como oficial superior, Maya oficialmente arrestó al clan Víbora de Dos Cabezas por sus crímenes. No dispuesta a aceptar el juicio de Maya, Snakehead se resistió y la obligó a ordenar su ejecución inmediata. Sacó una daga oculta y se abalanzó sobre Zephyria, pero Anastoria reaccionó rápidamente, neutralizando la amenaza antes de que pudiera ocurrir el desastre. A la mañana siguiente, en casa de Cain, se sintió completamente agotado después de una noche de insomnio. Incluso con 3 gatos acurrucados a su lado, su presencia hizo poco por traerle paz. Poco después, Sylvia irrumpió en su habitación, abrazándolo y regañándolo por enfrentarse solo al clan Viper. Cain, desconcertado, no tenía idea de lo que estaba hablando. Sylvia lo inspeccionó en busca de heridas y luego lo abrazó de nuevo. Ella le rogó que evitara situaciones peligrosas y Cain se disculpó torpemente por preocuparla. Sylvia recordó la infancia de Cain, cuando ni siquiera iba solo al baño y a menudo afirmaba que se casaría con ella cuando fuera mayor. Le resultaba difícil creer que el chico tímido se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para derrotar a Snakehead y su pandilla sin ayuda de nadie. Cain dejó escapar un grito ahogado de sorpresa, todavía incapaz de creer lo que había logrado, en parte debido a la intervención del trío entrometido. A la mañana siguiente visitó a un viejo amigo, Baco, para compartir sus frustraciones. Contó cómo su antiguo posadero, víctima del clan Viper, había decidido trasladarse a la capital para vivir con su hija tras la caída del clan. La posada donde solía alojarse había cerrado temprano en el día. Para empeorar las cosas, el creciente número de monstruos en el área había llenado todas las posadas con oleadas de aventureros. Bacchus bromeó preguntando si Cain se había convertido en agente del gobierno después de la caída del clan Viper. Cain rápidamente lo negó, explicando que él no estaba detrás de la operación y que el gremio había emitido una declaración limpiando su nombre. Bacchus se rió entre dientes, sugiriendo que Cain debía estar abrumado por las invitaciones de otros grupos. Pero Cain insistió en que solo sería un obstáculo para cualquier equipo. Su mayor preocupación ahora era encontrar un lugar donde pasar la noche. En ese momento Zephyria entró a la taberna. Cain, sorprendido, se preguntó por qué estaba ella allí. Zephyria dijo que tenía algo que discutir con él. Mientras compartían una comida, cortesía de Cain, ella le devolvió las monedas de platino que había utilizado para proteger la iglesia. Cain se sintió un poco avergonzado al recordar cómo había temblado ante Snakehead. Darse cuenta de que Zephyria lo había visto todo y que su grupo estaba detrás de la derrota del clan Viper. Cain tomó su mano y le dijo que, como no podía estar seguro de que las monedas fueran originalmente suyas, las donaría a la iglesia. Zephyria quedó asombrada por su disposición a regalar el dinero, a pesar de que no tenía dónde quedarse. De repente ella puso su mano sobre su frente, con profunda admiración por sus nobles cualidades, declaró a Cain
digno de recibir el juramento de doncella. Antes de que pudiera completar el ritual, Maya y Anastoria entraron a la taberna. La princesa rápidamente alejó a Zefirya de Cain, creando un momento tenso mientras regañaba a Zefirya por encontrarse con él sin permiso. Cain notó la mirada vacilante de Anastoria, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Ella le agradeció nuevamente y Cain estuvo seguro de que ella era una de las niñas que había conocido en el orfanato. Bacchus se burló de Maya, bromeando diciendo que Cain se había vuelto tan popular que le había robado a su amiga. En ese momento, Cain se volvió hacia Anastoria y le preguntó directamente sobre la marca que habían dejado en la sede del clan Viper. Incapaz de esquivar la pregunta, Anastoria admitió que lo había hecho para que la gente dejara de subestimarlo. Cain le recordó gentilmente que ser tratado como realeza no significaba nada para él, pero si esa era su forma de mostrar gratitud, él apreciaba sus esfuerzos. Anastoria se quedó igual de nerviosa ante Cain, mientras Zefirya prácticamente colapsó de vergüenza. Maya, interviniendo como amiga protectora, advirtió a Cain que se mantuviera alejado de ellos. Antes de irse, Maya le ordenó firmemente que olvidara todo lo que Zefirya acababa de decir. Cain se volvió hacia Baco y le preguntó por qué había permanecido en silencio mientras Maya echaba humo. Bacchus admitió que no tenía idea de qué hacer y, para compensarlo, sugirió que Cain visitara el gremio en busca de soluciones. Esa noche, Cain fue al gremio, donde Helena le preguntó si había intentado inscribirse en el servicio de alojamiento para aventureros. Cain asintió, pero dijo que no había funcionado. Decidida a ayudar, Helena reveló un secreto sobre una habitación vacía en el dormitorio del personal del gremio. Sin embargo, cuando Cain comprobó, la habitación ya estaba ocupada. Para enmendarlo, Helena le ofreció a Cain una estancia temporal en su propia habitación. Como hombre de principios, Cain se negó y dijo que en su lugar dormiría en la iglesia. Helena le recordó que los hombres adultos tenían prohibido alojarse en un lugar regentado por monjas. Cuando Cain consideró dormir en el pasillo, insistió en que eso solo la preocuparía más. Cain, sorprendido, se preguntó por qué a Helena no le resultaba inconveniente compartir habitación con él. De mala gana, aceptó al final. Cain intentó disfrutar del té que Helena preparó, endulzado con mucha leche, pero ella notó que le temblaban las manos. Explicó que cada vez que su mente divagaba, sus manos tendían a temblar. A pesar de decirse a sí mismo que debía mantenerse decidido, esta vez no pudo deshacerse del sentimiento inquietante de la batalla. Al escuchar esto, Helena comenzó a sudar nerviosamente, dejando que sus propios pensamientos vayan a la deriva. Ella puso su mano sobre la de él y lo tranquilizó, diciéndole que no tenía por qué preocuparse. Después de todo, era la primera vez que intentaba consolar a alguien de esta manera, y preocupándose por su ropa interior que no combina. Mientras estaba perdida en su vergüenza, Cain confesó que, a pesar de ser un aventurero que a menudo se enfrentaba a enemigos mortales, todavía no estaba acostumbrado a quitar una vida. El recuerdo de ese momento aún perduraba. A Cain le preocupaba que Helena pudiera considerarlo un cobarde, pero en cambio se sentía avergonzada por haberlo malinterpretado. Después de un breve silencio, Helena le dijo a Cain que no era un cobarde. Con sus propias manos temblando ligeramente, dijo que eso solo demostraba que él era una persona de buen corazón. Momentos después, Helena lo empujó suavemente hacia la cama
y lo empujó para que se acostara. Ella repitió lo feliz que estaba de que él estuviera a salvo y expresó su esperanza de que siempre regresara ileso al gremio. Elena añadió con firmeza que si alguna vez dejaba de aparecer, nunca lo perdonaría. Acercándolo a él, le dijo que se relajara y durmiera bien por la noche. En contraste con su tranquila velada, Maya estaba sufriendo un dolor de cabeza, sintiendo como si sus tímpanos fueran a estallar mientras Anastoria y Zefiria hablaban interminablemente sobre Cain. Finalmente, perdiendo la paciencia, Maya espetó y les ordenó a ambos que se callaran. Las dos chicas, todavía fascinadas por sus pensamientos sobre Cain, se tomaron de la mano y le rogaron a Maya que se calmara. Volviendo a un tono serio, Maya le recordó a Anastoria la verdadera razón por la que habían venido a Earntown. Anastoria respondió con determinación, diciendo que su objetivo final era detener la resurrección del dios oscuro sellado en la cima del monte Resto. Además de esto, debían actuar con rapidez para hacer frente a la inevitable oleada de monstruos en la zona. Para cumplir su misión, Maya enfatizó que Anastoria, el héroe vivo más fuerte de esta era, merecía el juramento de la doncella. Sin embargo, Zefiria argumentó que lo que derrotaría al dios oscuro no era el heroísmo, sino la bondad. En su opinión, otorgarle poder a Cain no le sentó del todo bien. Anastoria entendió el punto de Zefiria, pero se sintió incómoda con el ritual, que requería que un hombre y una mujer se abrazaran. La princesa instó a Zefiria a reconsiderarlo, únicamente por eso. A medida que el debate se acaloró, Maya le preguntó a Zefiria por qué tenía que ser Cain y lo que realmente quiso decir con bondad. Maya admitió que no quería ver a Zefiria hacer sacrificios, pero si ayudar a Cain era la clave de la victoria, no se interpondría en su camino. Zefiria simplemente respondió que era intuición divina, a lo que Maya se negó firmemente a aceptar como una razón válida. La conversación giró hacia los propios motivos de Anastoria. Ella seguía decidida a reclutar a Cain en su equipo, planeando hacerlo más fuerte para convencer a Maya de que era digno de unirse. Zefiria estuvo de acuerdo y se ofreció como voluntaria para ayudar a entrenar a Cain. Sin interés en discutir, Maya les permitió a regañadientes usar el próximo brote de monstruos para empujar a Cain hacia el rango S. Mientras tanto, la tranquila noche de Elena se vio interrumpida por los atronadores ronquidos de Cain, haciéndole imposible dormir. En Wild Wolf Mountain, Cain expresó su gratitud a la diosa de la montaña por su protección. Parecía que la recompensa por la misión de recolección de hierbas había vuelto a las 3 monedas de plata originales, y Cain no podría estar más feliz de saber que la iglesia había superado sus dificultades financieras. Sin embargo, lo que le preocupaba era el creciente número de monstruos que aparecían en la zona. De repente escuchó un grito de ayuda y corrió hacia él, viendo a 3 duendes cerca del borde de un acantilado. Mientras se preguntaba si podría manejar al pequeño grupo de monstruos, el grito de ayuda resonó nuevamente. Los duendes notaron a Cain y cargaron contra él, pero los despachó fácilmente con su espada de mitril. Luego corrió hacia el borde del acantilado y encontró atrapado a York, un leñador del pueblo de montaña. Cuando el anciano preguntó por los duendes, Cain le aseguró que ya se habían ocupado de ellos. Al ver las heridas de York, Cain se dio cuenta de que había resultado herido en el encuentro con el monstruo. York, un poco avergonzado, preguntó
si Kane podía ayudarlo a regresar al pueblo. A Kane no le importó, pero sugirió tratar la herida primero. Sacó una poción de recuperación que valía 10 monedas de plata, pero York dudó y dijo que era demasiado cara. Esto le recordó a Kane la insistencia de Sylvia en ayudarlo antes. Al aplicar la poción a la herida, York hizo una mueca ante el dolor punzante, pero la herida comenzó a sanar casi de inmediato. Luego, Kane llevó al anciano montaña abajo. En el camino, York comentó que Kane era realmente diferente a los demás aventureros que había conocido. York contó sus recientes encuentros con monstruos en el bosque, revelando que los duendes habían establecido una guarida en algún lugar de la montaña. Una vez echó un vistazo al interior y descubrió a un señor goblin, un monstruo de rango B y líder de los goblins inferiores. A pesar del peligro que acechaba, York decidió quedarse en el bosque porque tenía una familia que mantener. Tetenta compartió que el jefe de su aldea había visitado el gremio de aventureros para solicitar el exterminio de monstruos. Los aventureros ya habían sido estacionados en la aldea, pero a York le preocupaba si sus fuerzas serían suficientes para enfrentarse a un enemigo tan formidable. La carga financiera para el pueblo también aumentó debido al coste de la solicitud. Kane se preguntó si podría unirse al equipo de exterminio de monstruos. Una vez de regreso en el pueblo, atendió a los heridos y les preparó té de hierbas. Al mirar las hierbas que había traído, Kane se sintió aliviado de que sus suministros aún fueran suficientes. La atención de Kane fue captada por Kesha, la nieta de York, quien dijo que tenía hambre. York solo pudo disculparse por regresar a casa con las manos vacías y herido. Como era de esperar, a Kane rápidamente se le ocurrió una solución. Sacó un poco de pan sobrante y le pidió a Kesha que le ayudara a distribuirlo entre los demás niños. La niña salió corriendo felizmente, con una brillante sonrisa iluminando su rostro. Al mirarla, York le preguntó a Kane sobre su sueño de construir una casa. Le aseguró a Kane que él y los carpinteros del pueblo estarían encantados de ayudar. Al escuchar la conversación, otros aldeanos también se ofrecieron como voluntarios para colaborar y ofrecer su apoyo para ayudar a Kane a construir la casa de sus sueños. Esa tarde, Kane paseó por el pueblo y se encontró con una multitud reunida alrededor de aventureros que se preparaban para la misión de exterminio de monstruos. Curioso, se abrió paso entre la multitud y expresó su deseo de unirse, a pesar de no estar registrado en el gremio. Para su sorpresa, fue recibido calurosamente y algunos incluso lo llamaron ejército de un solo hombre. Mientras Kane intentaba corregir el malentendido, un joven le lanzó una mirada desdeñosa. Por el contrario, Randall, líder del grupo de aventureros de rango C Bear Killers, lo saludó con entusiasmo. Randall agradeció a Kane por dar un paso al frente y, después de un breve intercambio amistoso, el grupo comenzó a planificar la localización de la guarida de los duendes. Conociendo la familiaridad de Kane con la montaña, Randall pidió su opinión. Justo cuando Kane estaba a punto de hablar, el joven aventurero de antes se burló de él, llamándolo recolector de granos. El hombre era Abel, el líder del grupo Comet Chasers de rango A. Abel declaró que Kane, como un simple rango D, solo ralentizaría al equipo. Casaro, uno de los miembros de Abel, le aconsejó a Kane
que ignorara a su líder y le explicó que Abel solo estaba molesto porque Cain estaba recibiendo toda la atención. Otro miembro, Cruz, reveló que Abel había rastreado durante mucho tiempo al clan Víbora de dos cabezas con la intención de destruirlos, pero Cain había intervenido repetidamente y frustrado sus planes. Aunque Cain negó la acusación, Abel la descartó como falsa modestia. Hirviendo de ira, Abel rompió un barril de cerveza y declaró que él mismo derrotaría al señor Goblin. Abel se enfureció enojado, lo que provocó que Casara lanzara un comentario burlón. Cain, abrumado por su energía juvenil y temperamentos erráticos, se centró nuevamente en la misión con Randall. Mientras tanto, en el corazón de Wild Wolf Mountain, Anastoria no podía dejar de pensar en Cain mientras despachaba monstruo tras monstruo. Al enfrentarse a varias criaturas, tuvo la confianza de que se estaban acercando al sello del dios oscuro. El equipo estaba decidido a acelerar el crecimiento de Cain lo más rápido posible, excepto Maya, que pensaba que sus ambiciones no eran realistas. Después de un tiempo, el hechizo de búsqueda de Maya detectó una cueva llena de monstruos. Anastoria sugirió que eliminaran a los secuaces débiles, pero dejaran al líder herido y lo reservaran para que Cain terminara. Para desahogarse, Maya se ofreció voluntaria para encargarse de las criaturas más débiles, pero nadie esperaba que ella hiciera todo lo posible. Ella desató un hechizo devastador, sacudiendo el suelo mientras Cain estaba a solo unos pasos de distancia, sorprendido de reunirse con el grupo de chicas. Un tornado de fuego, acertadamente llamado Flare Destroyer, envolvió la cueva, precisamente el lugar que Cain había sospechado que era la guarida de los duendes. Cuando las llamas de Maya convirtieron el área en un infierno abrasador, Anastoria advirtió que su poder abrumador pronto atraería la atención. Afortunadamente, Maya logró retroceder antes de provocar un incendio forestal. Aún así, parecía satisfecha y proclamó que el rugido de la explosión había disipado todo su estrés. Las expresiones de asombro en los rostros de Anastoria y Zephyria lo decían todo. Con el techo de la cueva reducido a cenizas, se preguntaron si algún monstruo podría haber sobrevivido. Su respuesta llegó cuando Maya señaló a un rey goblin gravemente herido. Al ver un rey goblin en lugar de un señor goblin, Anastoria concluyó que podría haber aún más monstruos alrededor, probablemente atraído por el uso excesivo del poder por parte de Maya. A la princesa le preocupaba que el rey duende muriera antes de que llegara Cain, y sintió una punzada de culpa. Maya sugirió que Zephyria curara a la criatura para mantenerla viva para Cain, aunque no estaba segura de si la magia curativa funcionaría en un monstruo. Zephyria estuvo de acuerdo, queriendo apoyar el crecimiento de Cain. Para sorpresa de todos, el hechizo curativo tuvo el efecto contrario en el rey goblin, impactando a Zephyria. Se dio cuenta de que su magia había empujado accidentalmente al rey goblin a un estado similar al castigo divino, violando las leyes de los dioses. Al escuchar pasos acercándose, el grupo se escondió rápidamente. Cuando Cain llegó al lugar, dudó, sin estar seguro de si se trataba de la guarida de los duendes. Al inspeccionar el área, notó los cadáveres de los duendes esparcidos por todos lados. Por un momento, se preguntó si la explosión había sido causada por los propios goblins, pero rápidamente descartó la idea al darse cuenta de que ningún chamán goblin podría crear tal destrucción. Al explorar más la cueva,
Cain se topó con los cuerpos de 2 Goblin Lords muertos. De repente, el rey Goblin, aún vivo, se abalanzó sobre él. En ese momento apareció Abel reprendiendo a Cain por dejar atrás al grupo. Sin embargo, la expresión de Abel rápidamente cambió a sorpresa cuando vio a Cain cortar al rey Goblin por la mitad. Momentos después llegó Randall reprendiendo a Cain por adelantarse al equipo. A medida que más aventureros comenzaron a reunirse, los murmullos se extendieron entre la multitud. Estaban asombrados, creyendo que Cain había derrotado sin ayuda a los Goblin Lords y al mucho más fuerte Goblin King. Cuando supieron que también había cuerpos de orcos y ogros cerca, los aventureros quedaron aún más asombrados. Cain intentó aclarar que las cosas no eran lo que parecían, pero nadie quiso escuchar. Mientras tanto, Abel permaneció en silencio. Luego, de repente, apretó los dientes y caminó rápidamente hacia Cain. Para sorpresa de todos, se disculpó por su actitud irrespetuosa anterior. Inclinando la cabeza, Abel admitió la fuerza de Cain y reconoció que derrotar a un rey Goblin era un desafío incluso para un aventurero de rango A como él. Cain, sonriendo, aceptó gentilmente la disculpa. Justo cuando Cain pensó que finalmente podrían llevarse bien, Abel de repente declaró a Cain su rival. Cain admitió haber dado el golpe final al rey Goblin, pero negó firmemente ser responsable de la explosión masiva. Cruz intervino afirmando con confianza que Cain era un mago, capaz de lanzar hechizos sin encantamientos. Contó la legendaria historia del sabio Dana, que había erradicado 300 monstruos liderados por un señor ogro durante un ataque a la capital real. Dana había usado Flare Destroyer sin pronunciar un solo canto. Cuando Cruz comparó el poder mágico de Cain con el de Dana, tanto Abel como Casaro se quedaron sin palabras. Arrinconado, Cain insistió en que no sabía casi nada sobre magia, pero esto solo sorprendió aún más a Cruz, quien creía que Cain debía ser un talento natural. Genio capaz de usar hechizos avanzados sin entrenamiento formal. Abel elogió a Cain por su humildad y Casaro estuvo de acuerdo, señalando que Cain era todo lo contrario de Abel. Para defender a Cain, Randall intervino y pidió firmemente a todos que creyeran en sus palabras. Randall fue más allá y declaró que todos los fondos y recompensas de la misión deberían ir a Cain. Después de las palabras de Randall, un pesado silencio cayó sobre la multitud. Comenzaron a darse cuenta de la importancia del papel de Cain en la misión. El silencio era tan profundo que se podía escuchar cada respiración. Entonces alguien rompió el silencio y estuvo de acuerdo con Randall. Uno por uno, los aventureros expresaron su apoyo, haciendo oficial la decisión de otorgar las recompensas a Cain. Aprovechando la oportunidad, Randall exigió en broma que Cain invitara a todos a una buena comida. Al día siguiente, Anastoria escuchó de los aldeanos que Cain había donado la recompensa de la misión para ayudar a la aldea. Un anciano mencionó que la donación se hizo de forma anónima, pero estaba seguro de que había venido de Cain. Gracias a la generosidad de Cain, los fondos que la aldea había gastado en el exterminio de monstruos fueron reembolsados, dejando a los aldeanos profundamente agradecidos. Mientras tanto, Zephyria jugaba con los niños, escuchando mientras compartían con entusiasmo historias sobre los dulces que Cain les había dado. Para mostrar su gratitud, York planeó reparar el pequeño santuario en la montaña. Mientras tanto, después de recopilar más información sobre Cain, el divertido trío se preparó para embarcarse en su próxima misión, Permointep. Anastoria,
con la intención de ayudar a Cain a obtener más reconocimiento público, ideó un plan para que se enfrentara a monstruos comunes. Maya, el miembro más práctico del grupo, comentó que la determinación de Cain de retribuir a la comunidad era la verdadera razón por la que se estaba volviendo más respetado. Ignorando el comentario de Maya, Anastoria redactó una nueva solicitud de exterminio diseñada tanto para mostrar las habilidades de Cain como para ayudar a los aldeanos. La princesa propuso que apuntaran a monstruos que ya habían planeado eliminar. Maya y Zephyria estuvieron de acuerdo en que el exterminio de monstruos no era exactamente la especialidad de Cain, a menos que involucrara la recolección de hierbas. Anastoria desestimó sus preocupaciones y les aseguró que Helena, a la que burlonamente se refiere como la bruja de pelo rosa, se encargaría de convencer a Cain para que los ayudara. Unos días después, Helena le aconsejó a Cain que evitara determinadas misiones. En un breve flashback se reveló que Anastoria le había ordenado a Helena que le asignara estas misiones a Cain, amenazándola con consecuencias apropiadas si interfería. Aunque Helena inicialmente rechazó las demandas de la princesa, finalmente cedió a la presión de Anastoria. En el presente, Cain quedó desconcertado cuando Helena lo instó a rechazar 3 solicitudes específicas. Helena, ansiosa, explicó que ni siquiera ella aceptaría esas misiones si tuviera la opción de negarse. Al revisar las solicitudes, Cain se dio cuenta de que implicaban cazar a un señor goblin, un señor orco y un señor ogro, misiones que iban mucho más allá del alcance de un aventurero de rango D. En ese momento, Abel entró y comentó que tales solicitudes rara vez aparecían en el mostrador de rango D. Además, todas las solicitudes estaban marcadas específicamente para Cain, lo que despertó la curiosidad de Abel. Conocido por su personalidad audaz e impredecible, Abel parecía inesperadamente intrigado por Cain. Helena encontró esta repentina camaradería como un cambio refrescante. Abel preguntó si su equipo Comet Chasers podría unirse a la misión con Cain, declarándola una oportunidad para competir con su nuevo rival. Prometió robarle el protagonismo a Cain. Cain rápidamente explicó que no estaba interesado en las misiones de caza de monstruos y que todavía tenía una tarea sin terminar de recolectar hierbas. Para ayudar a Cain a terminar más rápido, Abel, junto con Casaro y Cruz, se ofrecieron como voluntarios para ayudarlo y lo sacaron del gremio. Escuchando a escondidas cerca, el divertido trío, especialmente Anastoria, fue tomado por sorpresa por los nuevos aliados de Cain. Maya, parada junto al mostrador de recepción, se disculpó con Helena por no haber podido controlar a sus tontos amigos. Helena instó a Maya a mantenerlos bajo un control más estricto la próxima vez, pero Anastoria interrumpió antes de que pudieran perder la pista de Cain. Ordenó a todos que se marcharan, pero de repente se detuvo, como si recordara algo. Cuando Zephyria preguntó a dónde iba, la princesa respondió que era solo un pequeño recado. Anastoria salió corriendo y les recordó a todos que se mantuvieran cerca de Cain. En Wild Wolf Mountain, Cain se sorprendió al encontrar un enorme santuario. Casaro, igualmente sorprendido, admitió que no sabía que existía tal estructura, mientras que Cain explicó que la había visto antes, aunque en aquel entonces era mucho más pequeña. Cuando entraron, Cain supuso que los aldeanos podrían haber ampliado el santuario para expresar su gratitud. Semitayat ofreció una oración a la diosa de la montaña pidiendo protección, y Casaro hizo lo mismo.
Posteriormente, el grupo reanudó su viaje. Aunque supuestamente seguían a Cain, Abel se hizo cargo de la misión. Propuso que se encontraran en una cabaña de madera en lo profundo del bosque, declarando que el ganador estaría determinado por quien matara a los monstruos de menor nivel. Abel instó a todos a tomar el camino empinado y matar a cualquier monstruo que encontraran. Su equipo siguió adelante con entusiasmo, dejando atrás a Cain antes de que pudiera decir una palabra. Con una mirada de incredulidad, Maya observó cómo Anastoria había derrotado a una horda de monstruos de bajo nivel y había apilado sus cuerpos en un área rica en hierbas. La princesa comentó con confianza que Cain seguramente pasaría por allí. Maya expresó su frustración por los métodos de entrenamiento poco ortodoxos de Anastoria, pero la princesa insistió en que, de una forma u otra, este enfoque beneficiaría a Cain. Zephyria notó que reducir la cantidad de monstruos seguía siendo una medida inteligente. Maya, sin estar del todo en desacuerdo, le dio a Anastoria la impresión de que su actitud hacia Cain estaba empezando a cambiar. Por casualidad escucharon los pasos de Cain acercándose y rápidamente se escondieron, mientras Zephyria se alejaba silenciosamente en otra dirección. Cuando Cain llegó al lugar, parecía completamente confundido. De repente, un señor ogro pareció volver a la vida, pero volvió a colapsar, incapaz de soportar sus heridas mortales. Un señor orco se retorció de dolor y Cain rápidamente puso fin a su sufrimiento. Desde lejos, Anastoria observaba con orgullo, como una madre que admira a su hijo. Mientras tanto, Maya, aunque todavía escéptica sobre las habilidades de Cain, comenzó a ver cómo los extraños métodos de la princesa estaban construyendo su coraje y resistencia. Maya comenzó a reconocer el potencial de Cain, aunque todavía no estaba lista para aceptarlo por completo. Al mirar a Anastoria, Maya se preguntó qué estaba pasando por la mente de la princesa, pensando para sí misma que Cain y Anastoria podrían compartir la misma célula cerebral. En cuanto al tema favorito de la princesa, Cain fue el primero en llegar a la cabaña de madera. Después de encontrarse con innumerables monstruos, logró recolectar solo una pequeña cantidad de hierbas. Todavía nervioso, se estremeció cuando escuchó el susurro de la hierba alta, solo para encontrar a Abel emergiendo, después de haber derrotado solo a 3 de cada tipo de monstruo de bajo nivel. No mucho después aparecieron las chicas, informando que también habían encontrado monstruos débiles. Alimentando el espíritu competitivo, Abel instó a todos a regresar al bosque para cazar criaturas más peligrosas. Sin que Abel lo supiera, Anastoria había eliminado en secreto todos los monstruos de bajo nivel a lo largo de su camino. Cuando Abel le preguntó a Cain sobre los resultados de su concurso, de repente surgió un rey ogro, lo que provocó que Casaro se retirara asustado. Cain rápidamente le ordenó a Abel que protegiera a su compañero de equipo, mientras él llamaba la atención del monstruo. Sin dudarlo, arrojó su espada al rey ogro, que sorprendentemente se desplomó en el acto. Cain se quedó atónito, preguntándose si el viento de alguna manera había guiado su espada. Abel visitó a Casaro, quien le aseguró que estaba bien y le recordó que era una aventurera de rango A. Casara también agradeció a Cain por salvarlos. Abel, curioso, preguntó cómo Cain podía controlar su espada como si le ordenara, observando que con tal técnica el rey ogro no tenía ninguna posibilidad. Cain murmuró algo
acerca de que posiblemente fue gracias a uno de los monstruos que había enfrentado antes, dejando a Abel confundido y exclamando: ¿qué clase de persona eres? Abel no podía creer que Cain acabara de derrotar a un rey ogro y saliera completamente ileso. A pesar de que la criatura no era parte de la competencia, sintiéndose completamente derrotado, Abel admitió de mala gana la derrota. Los ojos del grupo se abrieron en shock cuando notaron los restos dispersos de monstruos de bajo nivel a lo largo del camino de Cain. Sin mucha discusión, Abel izó la bandera blanca. Sin embargo, los Comet Chasers decidieron hacerse más fuertes. Por un momento, Cain consideró explicarles la verdad, pero sabiendo que no le creerían, guardó silencio. Mientras el grupo ayudaba a Cain a recolectar más hierbas, Maya regañó severamente a Anastoria por colocar un rey ogro en su área de entrenamiento. La aparición de un monstruo de tan alto nivel hizo que Maya sospechara que algo andaba mal y ordenó al grupo que regresara a la posada para una reunión de emergencia. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que Zephyria había desaparecido, lo que llevó a todos a separarse y buscarla. Cain les dijo a los miembros más jóvenes que siguieran adelante mientras él revisaba el santuario. Allí encontró a alguien dentro. Era Zephyria. Declaró que el destino la había llamado y rápidamente llevó a Cain de regreso a Earntown, donde se reunieron con los Comet Chasers justo a tiempo. En la iglesia, Zephyria abrió una puerta y llamó a Silvia. Sin dudarlo, pidió la habitación más privada, instruyendo a Silvia para que se asegurara de que nadie entrara mientras realizaban la ceremonia de juramento. Abel y los demás habían seguido a Cain a la iglesia, pero Silvia les bloqueó el paso, negándose a dejarlos pasar. Dentro de la habitación, Cain recordó cómo él y Altena solían ser regañados por jugar allí cuando eran niños. Zephyria expresó su gratitud a Cain por darle el fruto de la resurrección a Anastoria. Cain humildemente le dio crédito a la princesa, quien ella misma había reunido los ingredientes necesarios para crear la poción de avivamiento. Zephyria admiraba la bondad natural de Cain, siempre pensando en los demás a pesar de sus propias luchas. Desde ayudar a la iglesia hasta apoyar a la aldea, su compasión había dejado un profundo impacto en las vidas de todas las personas con las que se encontraba. Zephyria comenzó a quitarse la blusa, lo que provocó que Cain se diera la vuelta avergonzado. Explicó que solo podía otorgar poder divino a una persona en su vida, y esta vez Tim quería que Cain aceptara su juramento. Entonces Zephyria le pidió que se quitara la camiseta, dejando a Cain atónito. Reacio a obedecer sin una explicación, Cain exigió saber por qué. Zephyria reveló que para que el ritual tuviera éxito, los latidos de sus corazones debían sincronizarse lo más posible. Ella le aseguró que podría volver a vestirse inmediatamente después de completar el ritual. Se sentaron en el suelo, con Zephyria presionando su cuerpo contra su espalda, sus manos colocadas firmemente sobre su pecho. Ella le indicó a Cain que se concentrara y regulara los latidos de su corazón. A pesar de sus esfuerzos, el corazón de Cain seguía latiendo incontrolablemente. Zephyria lo instó a alinear su respiración con la de ella. A medida que avanzaba el ritual, Zephyria comenzó a profundizar en su mente. A mitad de camino, Cain de repente recordó la misteriosa voz que había escuchado en el bosque y finalmente se dio cuenta de a quién pertenecía. En un recuerdo de hace 20 años, Cain recordó haberle preguntado a su antigua compañera, Altena,
por qué lo había protegido de los monstruos. A pesar de sufrir graves heridas, Altena sonrió débilmente, asegurándole que todo estaba bien. Pero en ese momento, Kane comprendió que no sobreviviría. Había perdido demasiada sangre. Usando lo último de sus fuerzas, Altena le dijo a Kane que no se culpara. Con su último aliento, susurró que siempre estaría con él. Kane recordó haber crecido con Altena en el orfanato, donde siempre la había visto como una hermana mayor. Ella fue la razón por la que se convirtió en aventurero. Después de la muerte de Altena, Kane había buscado desesperadamente formas de devolverla a la vida, pero todos sus esfuerzos fracasaron. Nunca tuvo la oportunidad de confesarle sus sentimientos. Algún tiempo después, Kane descubrió una carta que Altena había dejado. En él, ella lo instó a convertirse en un aventurero que salvaría a otros sin importar el costo. Durante semanas, Kane había vagado sin rumbo fijo, pero la carta de Altena reavivó su propósito, aunque a menudo se burlaban de él llamándolo el recolector de hierbas y el eterno aventurero de rango D. Kane nunca dejó que el ridículo le impidiera ayudar a los demás a su manera. Sin que él lo supiera, Altena siempre había estado vigilándolo, rezando al Dios Supremo Audia por la oportunidad de estar con Kane. Nuevamente, el universo pareció responder a sus oraciones cuando un día Kane tropezó con una pequeña estatua de una deidad. A partir de ese momento, la fuerza de Altena creció con las sinceras oraciones de Kane, hasta convertirse en la diosa de la compasión. En el presente, Altena apareció ante Kane y sintió la calidez de su presencia. Kane rompió a llorar, y los dos no pudieron contener sus emociones después de 2 décadas de diferencia. Altena se burló de él por ser un hombre adulto que todavía lloraba como un niño. Aprovechando el momento, Kane le pidió perdón por no haberla protegido. Trencepta, Altena puso su mano en su mejilla, recordándole suavemente su promesa de nunca culparse por su destino. Desde el dragón malvado hasta los subordinados de Snakehead y el rey ogro, Kane preguntó cuántas veces lo había salvado. En lugar de responder, Altena le agradeció por sus incesantes oraciones que le habían dado la fuerza para protegerlo por última vez. Se abrazaron por última vez antes de que Altena se despidiera. Cuando empezó a desvanecerse, le recordó que los animados niños estaban en camino. En el momento en que ella desapareció, Kane volvió a la realidad y se dio cuenta de que Zephyria todavía lo sostenía, sonriendo y saboreando el momento. En ese momento, Maya y Anastoria entraron a la habitación, atónitas por la escena. Sylvia se disculpó por no dejarlos fuera, pero pareció imperturbable, notando que el ritual estaba completo. Anastoria se quedó congelada, mientras Maya confrontaba a Zephyria por romper su promesa. Zephyria señaló con calma que nunca había aceptado nada y les aseguró que Kane ahora tenía la fuerza para detener al dios oscuro. Mientras la tensión persistía en la habitación, alguien llamó repentinamente a Sylvia desde afuera. Era un mensajero de Fort City, convocándola a una reunión urgente del consejo. El caos estalló cuando se enteraron de que unos 5.000 monstruos se estaban preparando para invadir la ciudad. En estado de alerta máxima, los guardias de Fort City se prepararon para la inminente batalla contra la enorme horda. El capitán de la ciudad reunió a sus soldados y los instó a no dejarse abrumar por el número del enemigo.
Se preguntó si esta terrible situación estaba relacionada con la resurrección del Dios oscuro. Se preguntó si esta terrible situación estaba relacionada con la resurrección del Dios oscuro. Sabiendo que la doncella estaba arriesgando su vida para sellar al Dios oscuro, el capitán temió que sus fuerzas no fueran suficientes para enfrentar una amenaza tan catastrófica. Al sentir su cuerpo temblar, su teniente le preguntó si tenía miedo. Recuperando la compostura, el capitán recordó a sus soldados que aquellos que sobrevivieran a la batalla serían ascendidos. Cuando los monstruos se acercaron a la fortaleza, decidieron no esperar refuerzos y lanzaron un contraataque inmediato. Mientras tanto, en la reunión del consejo, Walter, el portavoz del consejo, anunció una evacuación a gran escala. Señaló que aunque las fuerzas de Fort City estaban haciendo todo lo posible para contener a los monstruos, los refuerzos de la capital no llegarían a tiempo. Con escasez de carros y muchos enfermos, heridos y niños que necesitaban evacuación, la reunión se convirtió en un caos. A pesar de todo, Anastoria permaneció en silencio observando la escena. Maya levantó la mano y se paró junto a Georg. El presidente del gremio de aventureros propuso evacuar a la gente del pueblo hacia el norte, hacia la frontera, con el razonamiento de que una redirección haría más fácil guiar a quienes no tenían transporte. Para garantizar la seguridad, sugirió asignar guardias de la ciudad o aventureros de rango D como escoltas. Luego, Maya reveló el desafío más grave al que se enfrentaron: la resurrección del Dios oscuro en Mount City. Mientras la mayor parte de la sala se tambaleaba por la revelación, Maya les aseguró que las Rosen Maidens estarían encantadas de ayudar. Ella detalló un plan asignando refuerzos de la capital y aventureros de alto rango para manejar la horda de monstruos, mientras su equipo se enfrentaría al Dios oscuro ellos mismos. Al presidente Georg se le confió el mando de las unidades. Mientras Walter luchaba por recuperar la compostura, Anastoria finalmente habló y dio directivas. Primero, le recordó a Walter que era libre de expresar sus opiniones. Luego, sorprendió a la sala al anunciar que el aventurero de rango D. Kane se uniría a su misión. La sala estalló en protestas por su declaración.